más o menos como, no sé. Listo, ahí están viendo todo. Debería de estar grabando y también la presentación debe estarse grabando. Bueno, entonces quisiera que retomáramos los juegos de información incompleta, en particular el ejemplo que terminamos la última clase. Y pues yo espero que esto nos tarde una media hora más y podamos continuar con teoría de subastas. Sin embargo, antes de ir directamente al ejemplo, pues quisiera hacer una breve recorderis de en qué consiste un juego de información incompleta o un juego bayesiano que formalmente lo hemos definido como estas 4 cosas que aparecen aquí. Entonces, un minuto, saco el tablerito. Bueno, entonces, recordemos que es un juego bayesiano. Es un conjunto de agentes. Siempre tenemos pues un conjunto de agentes. Ahí no pasa nada raro. Tenemos un conjunto de acciones, lo mismo. Esto siempre hemos tenido un conjunto de acciones. Tenemos un espacio de información para cada individuo que podemos interpretarlo, el nombre que le damos a ese espacio de tipos. Y cuando pensamos en tipos, pensemos como en formas de, dado el tipo de un individuo, es decir, dado un elemento del espacio de información de un individuo, ese elemento lo que hace es que determina las preferencias de ese individuo, o en el caso de una firma, determina la función de pagos de una firma. Entonces, esta es en general nuestra forma de modelar el hecho de que desconocemos algunas de las características fundamentales de los jugadores contra los que estamos interactuando. Y por eso es que llamamos el juego de información incompleta, en contraste con los juegos que tradicionalmente hemos visto, que uno conocía perfectamente la función de utilidad de los individuos. Ahora, eso no quiere decir que uno no sepa absolutamente nada. Realmente uno sí conoce unas funciones de pago porque todo lo que ustedes están viendo en este dibujo es conocimiento común de los individuos, pero la diferencia es que ahora estas funciones de pago pues sí son muy generales, son unas funciones de pago que van a tomar valores en las acciones, como siempre hemos supuesto que es que hay una interacción estratégica entre los agentes, entonces vean que el espacio de acciones pues depende de las acciones de todos los demás, y los individuos, entonces tomas unas acciones, yo tomo unas acciones como jugador y yo supongo que los agentes van a tomar otras acciones, y la novedad es que esta función de pagos va a quedar parametrizada por el tipo que tiene cada jugador. Entonces vean que el espacio de tipo realmente corresponde al tipo de cada jugador, y como expliqué anteriormente, el tipo mío es lo único que yo conozco. Yo no conozco el tipo de mis adversarios, y el tipo de mis adversarios puede eventualmente afectar también mi función de pago. Entonces, dimos una serie de ejemplos. Puede ser que, por ejemplo, yo sea una persona que estoy muy influenciada por mis compañeros con los que tengo alguna competencia, digamos, por ganarme un objeto. Entonces, si mis compañeros valoran mucho el objeto, que estaría representado como teniendo un tipo alto, de valoración alta del objeto, pues eso afectaría que mi beneficio realmente dependiera también de cómo ellos valoran el objeto. Y por último, tenemos aquello que es la gran idea de Harsanyi, que es lo que ata todas estas expectativas o creencias que yo tengo que formarme de mis adversarios, no solamente expectativas sobre cuáles acciones van a tomar, sino también expectativas sobre cuál es el tipo de las personas que yo estoy enfrentando. Como dimos toda una discusión sobre la necesidad de yo modelar contra qué tipo me enfrento, entonces
pues vimos la dificultad que era que todo el mundo tuviera una percepción distinta de los demás o utilizara una distribución de probabilidad distinta sobre todos los demás y que no hubiera nada que atar a todo eso. Entonces la forma como propusimos fue seguir esta idea de Harsanyi de que esta es una distribución de probabilidad. F es distribución sobre el espacio de tipos, que en este caso es todo T, es decir, el producto de las TI. Entonces, básicamente, y pues esto es el salto enorme, digamos, conceptual, es decir, vea, las preferencias de los individuos salen de forma aleatoria a través de una función F. Cada individuo conoce su distribución de probabilidad, perdón, conoce su tipo, más no conoce el tipo de los demás, pero va a usar esta F para valorar con qué probabilidad le salieron los tipos o algún tipo específico le salió a los demás. Entonces, siendo específico, voy a borrar un poco aquí, si TI, que es un elemento de este espacio, es el tipo, y esto ya nos permite empatar un poquito con el ejemplo, es el tipo de I que el jugador I lo conoce, entonces él usa la siguiente distribución, él usa F, la forma como los tipos le sale a los adversarios es la distribución condicional de F, dado que él tiene el tipo TI. Esto entonces es un poquito, digamos, avanzado desde el punto de vista de probabilidad. Ustedes ya lo debieron haber visto en algún momento, pues uno tiene, si tiene una serie de variables, aquí son todos los tipos de mis adversarios, y yo tengo una distribución de probabilidad sobre el conjunto de todos los tipos, pues yo lo que puedo hacer es que condiciono a mi tipo para obtener una nueva distribución de probabilidad, que es como yo cuantifico la incertidumbre sobre el tipo de los demás. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos a hacer el caso de información independiente, si la información es independiente, entonces esto de acá pues, no depende realmente. ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Será que puede silenciar a todo el mundo? Voy a Que no poner se en oye. mute a todo el mundo y Alejandro que va a hablar, por favor, puede quitar el mute. No, era solo eso, que pues no se escuchaba. Ya está todo el mundo apagado, Alejandro. ¿Aló, aló? ¿Aló? Yo no oigo. ¿Aló? No, era solo eso, profe. Que no Perdón, se perdón, escuchaba. Alejandro, perdón. Qué pena, es que estaba puesto los micrófonos, pensé que tenía los Ah, ok. parlantes. Sí, seguí. No, profe, era justo eso, que no se escuchaba por los micrófonos. Bueno, pero entonces, ¿sí me escucharon todo lo que hablé? El último pedacito, desde que escribió informaciones independiente, no muy bien. Ah, listo. Entonces, esta parte es lo siguiente. Hasta aquí, la idea de esto es que si yo conozco mi tipo, entonces lo que yo hago es que utilizo esta distribución de probabilidad para condicionar a mi tipo y esto me da una distribución de probabilidad sobre el tipo de mis adversarios. Y entonces esta es la forma en que yo cuantifico la incertidumbre sobre el tipo de mis adversarios. Esta función F condicional a TI. Ahora, como siempre vamos a trabajar, o pues ya hicimos una incursión en diferentes taxonomías de estos juegos, nos vamos a restringir a juegos de información juegos de información incompleta, por supuesto, pero donde la información es independiente. Entonces, realmente, este condicionamiento aquí, pues simplemente va a ser, es decir, condicionar, no va a añadir ninguna información porque esto va a ser una distribución de probabilidad que
es simplemente el producto, como es información independiente, sobre J diferentes de I de F de TJ. Entonces no depende realmente de TI. Eso es simplemente porque la información vamos a suponer que es independiente en los ejercicios que vamos a realizar. Todo el mundo hasta ahí con el mini resumen que hemos hecho de juegos vallesianos. Listo. Entonces pasemos al ejemplo, repasemos el ejemplo y ahí sí tratamos de resolverlo. Entonces, en el ejemplo tenemos dos jugadores, jugador 1 y jugador 2. Esto en realidad van a ser jugador mujer y jugador hombre. Esos jugadores tienen la mujer y el hombre, tienen dos acciones posibles que son ir a básquet o ir a compras. Y los tipos van a ser de dos tipos posibles para la mujer, que es cuando ella, en nuestro ejemplo, ella se levanta en la mañana y dice, mi tipo es básquet, es decir, eso es lo que ella amanece con tipo ganas de ir a básquet, y este es ganas de ir a compras. Entonces, estos son sus dos estados de ánimo, por decirlo así, y el hombre es un ser muy plano que no tiene estados de ánimo y siempre se levanta simplemente en un estado que vamos a llamar neutro. Las funciones de pago entonces deben ser funciones que dependen, para tanto el hombre como la mujer van a depender de las acciones que cada uno toma, porque pues si cada uno se va para básquet y el otro se va para compras, pues eso va a afectar la utilidad de ellos. Este es un juego donde estar juntos da mayor utilidad. Y va a depender del estado de ánimo. Pues no es lo mismo ir a básquet cuando se levanta uno con estado de con ganas de ir a básquet, que ir a básquet cuando uno se levanta con ganas de ir de compras. O en términos de estado de ánimo, pues si su ánimo es de pronto ir a hacer algunas compras, pues que se lo lleven a uno a ver un partido de básquet, de pronto no está tan chévere. Y el hombre sí, pues esta parte es simplemente por coherencia con el planteamiento del modelo que dice que uno debe tener pagos que dependen de acciones y de tipos, pero pues esto aquí realmente no está haciendo ningún papel porque esto simplemente es neutro, entonces pues no hay variación, no hay posibilidades para el espacio de tipos en ese caso. Entonces, ahora vamos en vez de pues, decir cuando la acción es una cosa y la acción del otro es otra cosa, el tipo, pues escribir una gran cantidad de valores, lo vamos a representar muy fácilmente con una tablita. Y las tablitas entonces van a representar las funciones, van a quedar completamente especificadas en esta tabla. Porque esta tablita lo que va a hacer es, vean, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, para la mujer, tenemos que decir cómo es su función de pagos cuando se levanta con ganas de ir a básquet. Entonces, ese es exactamente esta tablita. Ahí lo único que va a cambiar, acá no cambia nada porque esto es neutro y lo único que va a cambiar es las acciones de la mujer y las acciones del hombre. Acciones de la mujer aquí, acciones del hombre aquí, y para cada acción pues aparece el pago correspondiente y listo, este es el pago para el hombre, para la mujer y el pago para el hombre. Y lo mismo, hay que definir la tablita cuando ella se levanta con ganas de ir de compras. Esa tablita entonces es esta. Y obsérvese que el hombre bueno, el hombre, ¿qué tendríamos que hacer para el hombre? El hombre, aquí no pasa nada, recuerden. Pregunta, sí. Álvaro, digamos aquí, no sé si sea este ejemplo en particular, el hombre es las columnas, ¿cierto? Sí. Esto es como que así, como... Ok, pero aquí los pagos del hombre no dependen del tipo de la mujer. los pagos del hombre no dependen del tipo de la mujer, es correcto. Ah, Eso, ok. sí, pero eso es una casualidad, podría perfectamente depender.
Listo, listo. Entonces, eso es justamente lo que va a decir aquí, que el hombre, pues aquí el tipo no cambia, pero para diferentes tipos de la mujer, él podría tener pagos diferentes. Pero pues resulta que si el tipo de la mujer cambia, estos pagos de él son esto, y vean que con el otro tipo de la mujer, pues son exactamente lo mismo. Entonces, eso completa la parte que tiene que ver con quiénes son los jugadores, cuál es el espacio de tipos, cuál es el espacio de acciones y cuáles son las funciones de pago o las funciones de beneficio de estos jugadores. Lo único que falta por hacer explícito es cuál es la función F o la prior de Harsanyi. Entonces, esto pues ya también lo hemos visto, entonces puedo pronto pasar un poco rápido. El punto es que vamos a suponer que el hombre, piensen de forma intuitiva, el hombre le asigna una probabilidad P a que la mujer amanezca tipo basket y una probabilidad 1 menos P a que la mujer amanezca tipo compras. Entonces, esa forma de decir las cosas se ve aquí. La mujer amanece, probabilidad de básquet es P, probabilidad de compras es 1 menos P. A su vez, el hombre le asigna la probabilidad de amanecer neutro, 1, pues porque él siempre amanece de esa forma. Otra forma entonces de verlo es, esto era la mujer, amanece con tipo básquet, P. Ahora, como el hombre conoce esta distribución de probabilidad, porque eso es parte de los fundamentales y el conocimiento común del juego, lo que podemos decir es más bien el hombre valora a los demás, es decir, cuando valora a los demás, quiere decir que valora a la mujer o cuantifica la incertidumbre de la mujer, ir a básquet con probabilidad P. Entonces es simplemente una forma alternativa de escribirlo, como esta es la forma que el uno cuantifica la incertidumbre del otro. Y pues así es como usualmente con esta notación menos aquí es que lo vamos a usar en los ejemplos. Eso va a ser muy claro en cada ejemplito que estamos haciendo. Bueno, entonces ya quedó especificado eso. Hay una manito ahí, Alejandro, no sé si le quedó arriba o listo. Entonces, ¿qué es una estrategia en este mundo? Una estrategia en este mundo va a ser una función que yo siempre tengo que tener una forma de actuar para cada posible tipo o para cada posible función de utilidad o si preferencia que yo tenga. Entonces, si mi preferencia es TI, entonces me refiero, si mis preferencias son TI que solamente conozco yo, una estrategia es decir, pues, ¿qué hago yo cuando mi preferencia es TI? Si cambia mi preferencia o cambia mi tipo, pues cambia probablemente mi acción. Entonces, esa es la idea de estrategia en este contexto. ¿Qué es una estrategia dominante? Pues es una estrategia para el jugador I, perdón, una estrategia que domina a otro. Alfa I gorro domina alfa I. Si la acción que me hace escoger siempre alfa y gorro es mejor que la estrategia que me hace elegir la otra estrategia, si esta acción es mejor que esta acción que me hace elegir esta estrategia es mejor, esta es mejor que esta, perdón, independientemente de lo que mis adversarios hagan. Miren que esto que mis adversarios están haciendo es para toda estrategia de mis adversarios. Entonces, para toda realización de tipos, para cualquier estrategia de mis adversarios, alfa y gorro es mejor que alfa y. Y aquí pues es repetir un poco lo que ya hemos aprendido permanentemente, que es cómo continúa uno. Bueno, cuando uno dice que alfa y gorro es dominante cuando domina a cualquier alfa y de él mismo. Entonces eso quiere decir pues que es dominante, quiere decir que es lo que mejor yo puedo hacer independientemente de los demás, porque no habría nada que fuera mejor, que sea mejor en todas las posibilidades que alfa y gorro. Eso sería dominante. Esto que acabamos de ver aquí es una estrategia domina otra. Dominante es una estrategia que domina todas las estrategias. Y así yo creo que hemos hecho bastante de esto en el curso.
Entonces ahora veamos si existen estrategias dominantes. Ya habíamos dicho que queríamos encontrar una estrategia para la mujer que fuera dominante y ojalá una estrategia para el hombre. El hombre realmente la estrategia es simplemente escoger basket o escoger compras, entonces es relativamente fácil, pues digamos, chequear. Pero para la mujer habíamos propuesto que, pues habíamos sugerido que la estrategia, cuando ella amanece con ganas de ir a básquet, se va para básquet, y cuando amanece con ganas de ir de compras, se va para compras, que eso era una estrategia dominante. Pero yo sí quisiera recordar que la mujer tiene muchas estrategias. Una estrategia de la mujer, quiero escribir algunas. Por ejemplo, la mujer podría decir, yo me levanto con ganas de ir a básquet, me voy a básquet y me levanto con ganas de ir de compras y me voy también para básquet. Es decir, yo me voy para básquet siempre. Otra estrategia de la mujer podría ser, no, yo me levanto con ganas de ir a básquet, me voy a básquet, con ganas de ir a compras, me voy de compras. Y así sucesivamente puedo poner 4 diferentes estrategias para la mujer. Ganas de ir a básquet, me voy de compras, ganas de ir a compras, me voy de compras. Siempre me voy para compras. Y la cuarta estrategia sería, me levanto con ganas de ir a básquet, me voy de compras, hago lo contrario. Me levanto con ganas de ir de compras y me voy para básquet. Estas son 4 estrategias que tiene la mujer y ella tiene que decidir, ver si alguna de esas es dominante para aproximarnos a cómo sería que estos jugadores tomarían decisiones en este juego. Por el contrario, el hombre, pues como solamente amanece neutro, hay 2 funciones. Una función para el hombre, que es cuando amanezco neutro, que es siempre me voy para básquet, o otra función diferente, que es cuando amanezco neutro, me voy para compras. Estas son las 2 funciones que el hombre tiene. Entonces la mujer tiene 4 estrategias, el hombre tiene 2 estrategias. Y revisemos que esta estrategia de acá para la mujer es dominante. Perdón, esta no. Esta estrategia, Felipe, pregunta. Disculpe, es una precisión. ¿El hombre no tiene 4 estrategias y la mujer tiene 2? ¿No debería ser así? No, la mujer tiene 4, porque mira que la mujer tiene diferentes estados de ánimo. Entonces, ella tiene que decir qué hace cuando amanece con ánimo de ir a básquet y qué hace cuando tiene ánimo de ir a compras. Ahora, ¿qué hace cuando tiene ganas de cuando amanece con ánimo de ir a básquet? Es, ella puede ir a básquet o compras. Entonces, por eso aparecen todas estas posibilidades. ¿Y qué hace cuando quiere ir, amanece con compras, ganas de ir a compras? También tiene 2 posibilidades. Ah, perfecto, gracias. Y el hombre, mira que él sí, pues él no tiene opción. Él o se va para básquet o se va para compras. Esas son sus acciones posibles. Entonces, vamos a mostrar que esta estrategia específica de la mujer es dominante. Y vamos a ver que el hombre no tiene estrategias dominantes. Entonces, veámoslo directamente en las tablas. Eso creo que es ya podemos comenzar a razonar un poco más en las tablas. Y yo miro la tablita y veo, cuando la mujer amanece con ganas de ir a básquet, estamos jugando en la tablita de arriba. Entonces, 3 es mayor que 0 y 2 es mayor que 1. Entonces, esa estrategia, por lo menos, cuando ella amanece con ganas de ir a básquet, domina. Ahora, resulta que cuando ella amanece con ganas de ir de compras, su estrategia es ir de compras. Y en este caso, 2 es mayor que 1 y 3 es mayor que 0. Entonces, en efecto, la estrategia que acabamos de mencionar es una estrategia dominante. De hecho, es estrictamente dominante para la mujer. Ahora el hombre sí va a depender, porque el hombre, digamos, aún en este caso, supongamos que la mujer amanece con ganas de ir a básquet y esta sea la tabla que se esté jugando. Entonces, este va a ser la tabla que en principio paga a los 2 jugadores. Entonces, aquí 2 es mayor que 1, pero 3 es mayor que 0. Entonces, básquet no domina a compras para el hombre. Ni siquiera en este caso de la tabla de arriba y en la de abajo tampoco. 2 es mayor que 1
y 3 es mayor que 0. Entonces, el señor definitivamente no tiene una estrategia dominante. Entonces dijimos que eso hace que este juego no tenga un equilibrio en estrategias dominantes. Ahora, si por alguna circunstancia, de hecho, yo puedo modificar muy fácil este juego para que sí lo tenga y vean lo que da de lo interesante que sería esto en este caso. Supongan que aquí en vez de 0 es 10 y aquí en vez de 0 es 10. Entonces, en este caso, 2 es mayor que 1 y 10 es mayor que 3. Exacto, Julián, ese es el punto que quiero resaltar. Pero lo voy a hacer a través de este ejemplo modificado. Suponga que el ejercicio, el juego fuera así como lo estoy planteando. Entonces, en este caso, la mujer, si amanece con ganas de ir a básquet, se va para básquet. Si amanece con ganas de ir de compras, se va para compras. Y el hombre, pregunto yo, ¿qué estrategia es dominante para el hombre? Básquet, muy bien. Entonces, cada uno de ellos tendría una estrategia dominante en este nuevo ejemplo y por lo tanto tendríamos un equilibrio en estrategias dominantes para un juego bayesiano. Es decir, ahora si uno se pone a pensar, este equilibrio tiene una virtud bien particular, que es lo que estaba justamente mencionando hace un minuto Julián, creo, que es que en la definición de esas estrategias y en la verificación de que en efecto esas estrategias juegan el papel que uno quiere de ser dominantes, la F no se usa en ninguna parte, es decir, la P no se usa en ninguna parte. Entonces, juegos bayesianos en los que exista un equilibrio en estrategias dominantes es un mundo espectacular, porque no depende el equilibrio de detalles del juego que son muy difíciles de racionalizar o de, pues más que de racionalizar, de realmente describir, porque esta F y esta P en el mundo real, uno la va a considerar realmente es como algo que está detrás de lo que los jugadores hacen, pero que realmente es algo no observable. Los agentes actúan como si existiera una F que de alguna forma les permite cuantificar la incertidumbre entre ellos, pero la verdad es que esa F, yo como observador externo, digamos, yo no la veo. Es lo mismo que cuando yo digo, yo supongo que ustedes utilizan una función de utilidad para maximizar y para elegir sus canastas de consumo y sus preferencias electorales y demás, pero yo como observador externo, yo no observo sus preferencias. Yo lo único que observo es las acciones que ustedes toman, pero yo no desconozco los fundamentales. Entonces, cuando hay un equilibrio en estrategias dominantes, pues es un mundo fantástico porque no tuve que apelar a esto para nada. Desafortunadamente, en este ejemplo, que es aún muy sencillo, con 0 y 0 como realmente estaba, pues no existe un equilibrio en estrategias dominantes y por eso tenemos que progresar un poquito más como anteriormente lo hemos hecho. Vamos a pedir menos a las estrategias, pero vamos a pedir más desde el punto de vista de las conjeturas que uno hace sobre su adversario y del conocimiento que uno tiene de lo que el adversario va a hacer. Vamos a suponer que los agentes conjeturan y aciertan en su conjetura. Es decir, lo mismo de siempre, vamos a movernos en la dirección del equilibrio de Nash, de la definición del equilibrio de Nash, solamente que ahora pues sí nos va a tocar usar esa incertidumbre o esa forma de cuantificar la incertidumbre para poder expresar qué significa no tener incentivos unilaterales a desviarse cuando uno conjetura algo sobre su adversario. Entonces, eso es el papel de esta definición. Esto ya lo expliqué.
Entonces, listo. Aquí está el punto que la clase pasada, esto es la definición que aparece aquí. Quiere decir que la mujer tiene una estrategia dominante, ya la calculamos. Entonces, ya como el hombre no tiene, ahorita teníamos que explicar cuál es la forma como vamos a extender ese concepto. Y aquí me falta una diapositiva, pero pues eso está en el libro muy bien explicado, pero para efectos de este cálculo que voy a hacer, voy a escribir la definición acá y ya volvemos sobre la presentación. Bueno, entonces, ¿qué es un equilibrio de Nash bayesiano? Un equilibrio de Nash, voy a hacerlo así, Nash bayesiano para escribir menos, porque necesito mantener aquí esta definición ahora por acá para poder hacer el ejemplo y no perder la definición. Es lo siguiente. Es unas estrategias para cada jugador, tal que para todo jugador, cualquier intento de desviación de ese jugador con otra estrategia, vean que la estrategia va de su espacio de información, en su espacio de acciones, se cumple lo siguiente. Yo voy a calcular, bueno, entonces eso dejémoslo para el final, para entender que es como una forma muy fácil, además de uno acordarse cómo se escribe esto. Lo primero que yo voy a hacer es decir, bueno, yo necesito que lo que yo estoy haciendo, cuando creo que los demás están haciendo lo que yo conjeturo que van a hacer en el equilibrio, los demás, obsérvese que los demás usan la estrategia de equilibrio aquí, y estos son los tipos de ellos, de los demás, y a mí me salió este tipo, y a los demás les salió este tipo. Pues necesitamos que eso sea mayor o igual que cambiarme a cualquier otra estrategia. Cuando mi tipo esté ahí, los demás creo que juegan, los demás creo que juegan esta estrategia y a ellos les salió estos tipos. Y aquí pues lo mismo, me salió este tipo y a los demás les salió este tipo. Pero ¿cuál es el problema con esto que estoy haciendo? Que el tipo que les salió a los demás yo no sé cuál es. Entonces aquí no sé cuál es el tipo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular un promedio sobre todos los tipos que les pudo haber salido a los demás. O voy a promediar o voy a sacar, marginalizar sobre lo que los demás pudieron haber recibido como tipo o el tipo que los demás pueden ser contra los que estoy jugando. Entonces, para eso, yo lo que hago es que yo uso mi distribución de probabilidad para calcular el valor esperado. Calculo este valor esperado usando esta distribución. Recuerden la distribución que estoy usando aquí. A ver, voy a ponerla por aquí. Ya la pongo más abajito. Esta es la distribución que voy a utilizar. Ya explico. ¿Cómo se calculan estos valores esperados? Este valor esperado es usando la distribución que anteriormente llamamos distribución de los demás, dado que a mí me salió TI. Entonces, ahora sí, yo cuando estoy calculando este valor esperado, lo que estoy haciendo es que integro sobre esta parte, la estoy promediando y estoy sacando esos T menos I con esta distribución de probabilidad. Y pues estoy diciendo que la condición a TI, porque estoy usando esta en particular que es condicional a TI. Eso hace que este término, pues yo lo promedie, se vaya completamente, no necesito saber qué le salió a los demás, sino que yo ya hice un valor esperado sobre esos valores. Lo mismo sucede aquí, lo mismo sucede aquí, lo mismo acá. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir esto intuitivamente? Un equilibrio de Nash bayesiano es un conjunto de estrategias tales que el valor esperado para mí, cuando yo promedio sobre todos los tipos que les pudo haber salido a mis adversarios,
dado que a mí me salió este tipo, es tal que no hay incentivos a desviarme de esta estrategia que me corresponde en equilibrio a esta estrategia, cuando yo creo que mi adversario va a jugar esta estrategia, que es lo que yo estoy conjeturando que juega en Nash. Entonces, esa es la situación actual. ¿Está claro la definición de equilibrio? Voy a utilizarla para calcular el equilibrio en la batalla de los sexos. ¿Tomás bien? Felipe, bien. Bueno, entonces, vamos a tratar de que esto quede aquí para poder usar la definición. Esa definición se va a simplificar, ¿no? Porque yo, pues primero, no alcanza a caber ahí, qué vaina. Y lo otro, claro, ya entendí una cosa. Escribí fue sobre la presentación y no sobre la nota de Evernote. Pero bueno, no importa. Entonces eso quiere decir que esta nota no tiene importancia. Y lo que vamos a hacer ahora es, esta definición que está aquí, la vamos a aplicar. Entonces voy a tener que hacer un cambiecito aquí de papeles para poder tener la definición presente en este tablerito. Por ahora les voy a pedir el favor de que usemos el chat para no tener tantas ventanas. De esta forma puedo pasar este chat por acá y esto por acá. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Entonces, igual no, me va a tocar, yo lo explico de nuevo en el proceso de escribir el equilibrio porque definitivamente no se dejó mover. Bueno, volvamos a lo que teníamos. Chat aquí. Y por favor, por el chat me dicen si quieren hacerme una pregunta. Bueno, entonces, batalla de los sexos de nuevo, el caso modificado que estamos considerando. La mujer tiene una función que es dominante y el hombre tiene, no tiene una estrategia que es dominante. Queremos ver si de pronto este juego tiene un equilibrio de Nash-Bayesiano. Entonces, si ustedes van a la definición de equilibrio de Nash-Bayesiano, que la voy a escribir ahorita, pero mucho más resumida, y la voy a escribir en un caso particular para que sea más evidente estos cálculos que vienen. Segundo, abro una que sí me permita hacer la nota bien. Entonces, voy a escribirlo aquí solamente la formulita. Esto es valor esperado, usando la distribución con la que yo cuantifico la incertidumbre de los demás. Y aquí vamos a hacer algunos detallitos. Primero, esta es mi estrategia. Un segundo que eso me quedó mal. Esta es mi estrategia. Los demás, yo creo que juegan lo que les corresponde en Nash. Un segundo que ahí se me confundió esta vaina. Esto es lo que los demás juegan. Este es el tipo que me salió, este es el tipo que le salió a los demás. Y como vamos a suponer que hay independencia, pues en este caso particular la independencia es obvia. Digamos que solamente una distribución de probabilidad para cómo le sale el tipo a la mujer.
Realmente aquí condicionar pues no ayudan, no, pues es independiente la información, cómo le sale el tipo a la mujer no tiene nada que ver cómo le sale el tipo al hombre, porque el tipo al hombre siempre le sale lo mismo. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que esto. Y aquí es donde yo ensayo una desviación. Pero entonces el punto viene a lo siguiente. Si nos concentramos en el caso en que la mujer tiene una estrategia dominante, es evidente que si la mujer tiene una estrategia dominante, ella no va a tener incentivos unilaterales a desviarse de esa estrategia. ¿Por qué? Ustedes, vamos a suponer que aquí esta I es, vamos a suponer que I es mujer. Vamos a ver el caso de la mujer. Entonces, ¿la mujer qué hace? Primero, ella tiene una estrategia aquí que dice, antes de eso, antes de pasar a decir eso que es ahí, por un instante recuerden lo siguiente, que en el caso de estrategias dominantes, este pedazo, tratar de borrar aquí un segundito para que volver a poner los valores esperados. Y bueno, voy a hacer esto. Olvídense un segundo de esto y olvídense un segundo de esto. Ya lo voy a volver a poner. Si ustedes miran, una estrategia dominante hace que este lado izquierdo sea mayor que este lado derecho. Si esta estrategia es dominante, pues para el jugador I, en este caso para la mujer. Entonces, esta estrategia que aparece aquí, si es la de la mujer que es dominante, vean que lo que ella haga domina cualquier otra estrategia. Y no solamente esto es mayor que esto, para cuando la mujer usa esta estrategia dominante y el adversario usa esta cosa específica, sino que estrategias dominantes dice, esta parte de aquí puede ser cualquier cosa, que esta parte de aquí puede ser cualquier cosa, que si la estrategia es dominante, este lado de acá arriba es superior al lado de acá arriba, de acá abajo. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es la definición de ser dominante. Entonces, si yo estoy utilizando la estrategia dominante para la mujer, pues esa claramente, el lado de acá va a ser mayor que el lado de acá, incluso independiente de lo que yo ponga aquí. Ahora, si yo si el lado de aquí, si esta cosa es superior a esto, pues evidentemente el promedio también es superior. Si eso era cierto para todo T menos I y para todo TI, para todo T menos I, para todo TI, porque pues dijimos, esto es dominante, esta estrategia domina a cualquier estrategia que yo ponga aquí. Entonces, como es cierto para todo T menos I, pues yo cuando promedio también sigue siendo cierto. De tal forma que he tratado de racionalizar por qué la mujer, en caso de existir un equilibrio de Nash-Bayesiano, por qué para la mujer lo lógico es que ella en el equilibrio de Nash-Bayesiano juegue su estrategia dominante. Entonces, el lado de la mujer de alguna forma está fácil, porque ella como tiene una estrategia dominante, ella no tiene incentivos unilaterales a desviarse en valor esperado. Porque en particular, sin el valor esperado ya no tenía incentivos a desviarse. Ahora, el hombre sí tiene un poquitico más que tiene que hacer un poco las cosas con más cuidado. Entonces, venga, les explico qué es lo que el hombre va a tratar de alguna forma de compensar. Devolvámonos a la tabla. Por un instante, supongamos que P es igual a 1. Si P es igual a 1, quiere decir que esta es la tabla que siempre se juega. Si el hombre cree que la mujer va a jugar una estrategia dominante, el hombre sabe que la mujer va a jugar básquet, o por lo menos conjetura que va a jugar básquet. ¿Están de acuerdo?
Listo. En ese caso, el hombre, ¿qué haría? Vean que como yo puse P igual a 1, yo eliminé la incertidumbre. Se va a jugar esta tabla. Y como se va a jugar esta tabla y yo conjeturo que la mujer usa su estrategia dominante, pues entonces me va a jugar básquet, por lo tanto yo también le voy a jugar básquet para ganarme 2. Entonces en este caso, básquet es un equilibrio de Nash. Y lo que hace esto muy elemental es que básicamente elimine la incertidumbre diciendo, no, la mujer no tiene 2 posibles tipos, solamente tiene un tipo. Por lo tanto, se juega la tabla de arriba. Ahora, comiencen a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si P fuera igual a 0? Si P fuera igual a 0, se jugaría esta tabla. Y el hombre que conjetura que la mujer utiliza su estrategia dominante, ella va a jugar S. Y si ella juega S, yo le voy a jugar S. Entonces, cuando P es igual a 1, yo juego básquet. Cuando P es igual a 0, yo juego compras. Eso es lo que estamos diciendo. Pero justamente, como P no es ni lo uno ni lo otro, sino que P lo que me dice es, unas veces se juega la tabla de arriba, otras veces se juega la tabla de abajo. Digamos, si P fuera un medio, la mitad de las veces se juega la tabla de arriba, la mitad de las veces se juega la tabla de abajo. Entonces, de alguna forma, yo quisiera jugar la mitad de las veces básquet y la mitad de las veces compras, pero resulta que yo no puedo condicionar mi estrategia a que mi estrategia no puede ser condicional al estado de ánimo de la mujer, porque el estado de ánimo de la mujer yo no lo conozco. Yo lo único que sé es valorar la probabilidad con que el estado de ánimo de la mujer es una cosa o la otra. Por lo tanto, piensen ahora, por ejemplo, cuando P es cerquita a 1. Si P es cerquita a 1, entonces yo como hombre, ¿qué hago? Me la juego por jugar básquet. Porque casi siempre se juega la tabla de arriba. Entonces casi siempre mi pago es 2. Y las poquitas veces que no se juega la tabla de arriba, resulta que mi pago es 0. Porque la mujer me juega compras y yo le juego básquet. Entonces mi pago es 0. Entonces casi siempre gano 2 y unas vecesitas gano 0. Eso es mejor que jugar siempre compras, porque si yo juego siempre compras, entonces resulta que casi siempre ganaría 1 y solo unas poquiticas veces ganaría 3. Entonces, si uno se pone a pensar, si la P es cercana a 1, para mí en valor esperado es mejor jugar básquet siempre. Y si la P, bueno, eso explica por qué yo jugaría básquet como estrategia en el equilibrio de Nash-Bayesiano, básquet si P es cercano a 1. Entonces es justamente ese balance. ¿Qué juego? ¿O básquet o juego compras? Todo va a depender de la cantidad de veces que se juegue la tabla de arriba o la tabla de abajo. Entonces lo que tengo que es promediar. ¿Qué hubo, Fabián? No, profe, estaba pensando que entonces uno podría resolver ese problema como con intervalos, es decir, cuando es estrictamente mayor a un medio y hasta Así o sea, es. el jugador, ¿sí? Ah, bueno. Lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a plantear una ecuación que me dice, y vean que esto es todo lo que hemos hecho es para llegar a esta ecuación. Yo voy a plantear una ecuación que me dice, yo no sé cuánto es P, todavía no lo he fijado, pero yo voy a suponer que P está dado. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, simplemente para simplificar un poco los cálculos. Yo voy a suponer que el hombre, pues obviamente es neutro, que la mujer tiene algún tipo, básquet o compras. Aquí, esto no pasa nada aquí. La mujer, voy a suponer, aquí está un poquitico al revés, la mujer va a jugar su estrategia dominante. Y el hombre, no sé qué va a jugar todavía, o básquet o compras. Pero lo que voy a suponer es que voy a calcular, bueno, sea lo que sea que juegue, pues vean que acá también está. Yo tengo que separar esto ahora en las dos posibilidades. Con probabilidad P se juega la tabla de arriba, entonces yo estoy con una estrategia en la que la mujer me juega básquet y su tipo es básquet.
Y con probabilidad 1 menos P estoy en la tabla de abajo en la que la mujer me juega compras y su tipo es compras. Yo quiero escoger una estrategia que tiene que ser la misma en ambos casos, porque él solamente o juega básquet o juega compras. Él no puede decir nada más. Sea mayor o igual que cualquier otra alternativa que yo escoja, cuando la mujer sigue, pues ella sí, yo sé ya cómo juega ella. En la tabla de arriba sé cómo juega y en la tabla de abajo sé cómo juega. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a suponer que esto es básquet y, por supuesto, cualquier desviación tendría que ser compras. Y simplemente para más bien despejar cuál es la P que hace que básquet sea lo mejor siempre, o pues que sea en promedio mejor que compras. Y con eso resolvería el ejercicio. Si quieren, déjenme en termino y vuelvo y recapitulo la lógica pues para simplificar un poquito las cosas. Entonces, pues simplemente voy a sustituir aquí básquet. Vamos a ver si no están los cálculos aquí, los voy a hacer bien claritos en una diapositiva, en una nota. Y eso se los puedo mandar, aunque están en el libro, pero no, pues realmente están hechos aquí. Más bien veamos. Entonces, supongamos que el hombre juega básquet. Entonces, vean, tabla de arriba se juega con probabilidad P. Básquet juega el hombre. Básquet juega la mujer cuando amanece con ánimo de ir a básquet. Básquet suponemos que juega el hombre en la tabla de abajo, cuando se juega la tabla de abajo. Y la mujer en la tabla de abajo juega compras. Cuando ella amanece, tabla de abajo quiere decir que es compras, su ánimo. Vamos a ver bajo qué circunstancias esto es mayor o igual que intentar una desviación. Vea que aquí se intentó una desviación. La mujer, sí, yo estoy suponiendo que siempre está jugando lo mismo. Ella en la tabla de arriba, pues es básquet su tipo y juega básquet. El hombre es el que se está intentando desviar. La mujer en la tabla de abajo es compras y ella, pues cuando amanece compras, ella hace compras porque esa es su estrategia. Entonces, si ustedes miran eso, pues esto sí ya es realmente un ejercicio simplemente esta cosa. Yo sé calcularla y lo vamos a calcular. Voy a calcular este pago, este pago, este pago, este pago y voy a despejar la P. Eso es muy fácil, entonces hagámoslo. Entonces, pero necesito, bueno, entonces vamos a hacerlo tratando de ir a la tabla, ir y volver, pero pues es bastante fácil. Entonces, vamos a sacar de una sola lo siguiente. De hecho, esto va a ser muy fácil porque, bueno, vamos a sacar tabla de arriba, ¿cuáles son estos pagos? Tabla de arriba, ¿cuáles son estos pagos? Hagamos eso. Entonces, voy a la tabla. Tabla de arriba. Basket, basket, y esto es el pago para el hombre. Entonces, el pago es 2. Y tabla de arriba, cuando el hombre juega compras. Entonces, es 2 y 0. Me dicen si están entendiéndolo. Estoy tratando de... Esto es 2. Esta parte de acá es 2. Y esta parte de acá es 0. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Listo? Entonces volvamos. Tabla de abajo. Tabla de abajo, entonces, la mujer juega compras y yo le juego básquet. Entonces, compras mujer, básquet hombre, pago 0. Y algo estoy haciendo malo. Claro, hice malo lo siguiente.
No, aquí me equivoqué, perdón, voy a repetir eso porque eso claramente no está bien. A ver, ¿cómo hago para, un segundito para que tengamos y no haya chance de equivocarse? Esto sí está mejor. Ahorita sí voy a hacer el cálculo, teniendo la tablita ahí al lado, porque es que si no estaba muy difícil. Entonces, tablita de arriba, probabilidad P. La mujer me juega básquet y yo voy a suponer que le juego básquet, entonces 2. Bien. Más 1 menos P, tablita de abajo. La mujer me juega compras y yo le juego, en principio voy a suponer que yo le juego básquet. Entonces, la mujer me juega compras y yo le juego básquet. Pago para mí es 0. Esto debe ser mayor o igual que tablita de abajo, perdón, tablita de arriba. La mujer me juega básquet, pero yo me intento desviar. Entonces, en vez de jugarle básquet, le juego compras. 1. Esto es lo que estaba malo de lo que hicimos hace un minuto. Tablita de abajo. La mujer me juega compras, pero yo, que supuestamente estoy jugando básquet, intento desviarme y le juego compras. 3. ¿Están de acuerdo con eso? No. Alguien está preguntando que si no se fían. No, entonces el tipo de la mujer sale con probabilidad P, se juega la tabla de arriba, y con probabilidad 1 menos P se juega la tabla de abajo. Entonces por eso estoy tratando de promediar entre ambas tablas. ¿Ya listo, Wendy? No sé si era la misma pregunta arriba. Listo. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo con este calculito? Porque si están de acuerdo con el calculito, terminé. Porque esto sí no es sino despejar, pues. Esto es ya 2P. Entonces vean, 2P aquí, aquí hay P menos 3P. Entonces esto parte de acá en menos 2P, la paso para el otro lado y me queda 4P, mayor o igual que 3. Implica que P es mayor o igual que 3/4. Esto es bastante intuitivo. La estrategia para el hombre en equilibrio es simplemente escoger jugar básquet siempre y cuando la probabilidad con la que se juega la tabla de arriba sea lo suficientemente grande. Eso ya lo habíamos dicho. Ya habíamos dicho que si P era 1, por ejemplo, acá en si P era 1, mira, yo despejé 3/4. Aquí pregunta Julián, yo despejé acá. P menos 3P menos 2P, menos 2P lo paso para el lado, 4P, y acá me queda 3 por 1, 3. Listo. Entonces, vean que si P es 1, yo ya sabía que la mujer me jugaba básquet y que lo mejor para mí era jugarle básquet. Pero eso era con P igual a 1. Evidentemente, si P es muy cercano a 1, sigue siendo eso en valor esperado la mejor estrategia, porque casi nunca se va a jugar la tabla de abajo. Y por lo tanto, lo que acabamos de calcular es hasta dónde puede llegar a ser P para que todavía sea óptimo jugar básquet en promedio. Entonces, entonces ya voy a escribir el equilibrio de Nash-Bayesiano y voy a darle los casos que hay. Esos intervalos siempre van a depender de los pagos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, Wendy? Que aquí nosotros lo que hicimos fue un truquito para no tener que analizar tanto, pero típicamente lo que es dado es la P. A mí me dan la P y me dan las tablas, y con base en eso yo tengo que calcular los equilibrios. Entonces, supónganse por un instante que yo hubiera comenzado este ejercicio diciéndoles, oigan, los dejo a ustedes
trabajar duro. Aquí está el modelo, está la batalla de los sexos, solamente hay dos tipos. Y P, no les voy a decir exactamente cuánto es, basta con que yo les diga que P es mayor que 3/4. Entonces usted debería de hacer todo este ejercicio y llegar a la conclusión de que un equilibrio de Nash-Bayesiano es que la mujer juegue su estrategia dominante y ustedes deberían de calcular que cuando P es mayor o igual que 3/4, que fue en el fondo lo que yo hice, el hombre juega básquet. Ahora, si yo les digo a ustedes, oiga, P es menor que 3/4, entonces ustedes hacen sus cálculos, la mujer sigue siempre jugando su estrategia dominante. Pero ¿qué creen que el hombre haría? Sí, lo que se jugaría es, exacto. Ese sería su, perdón aquí. Entonces, cuando P es mayor o igual que 3/4, el equilibrio en estrategia, el equilibrio de Nash-Bayesiano es este. Cuando P es menor que 3/4, el equilibrio de Nash-Bayesiano es este. ¿Quedó claro? ¿Todo el mundo bien con eso? Julián, sí, Fabián, María Fernanda. ¿Alguna duda sobre esto? Porque creo que estamos llegando al final de esta teoría y vamos a comenzarla a utilizar ahora en aplicaciones. Los jugadores conocen los pagos, es decir, los jugadores conocen las tablas. Esta tabla es conocida. Y los jugadores también conocen la P. Ese es el supuesto fuerte. Vean que todo eso hace parte de la descripción del juego. El juego se conoce quiénes son los jugadores, cuáles son las acciones, cuáles son los pagos, cuáles son los espacios de tipos y cuál es la distribución de probabilidad que los genera. Así es, Sebastián. La P es en el fondo la F de Harsanyi. Es la probabilidad en este caso en la que salen los tipos de la mujer, porque la probabilidad del hombre es trivial, es 1. ¿Bien, todo el mundo? Bueno, entonces volvamos a ver si... Creo que con esto hemos terminado nuestro ejemplo y dimos un ejemplo de equilibrio de Nash-Bayesiano. Exactamente, Santiago. No sé, es información incompleta porque yo no sé el tipo de los demás. Por eso me toca promediar. Cuando el hombre se enfrenta a la mujer, él dice, bueno, si yo jugara con la mujer que amaneció con ganas de ir a básquet, pues yo haría esto. Y si yo jugara con la mujer que amaneció con ganas de ir de compras, yo haría otra cosa. Pero como no sé con cuál mujer me estoy enfrentando, entonces yo lo que voy a asignarle es una probabilidad con la que ella es de un tipo o del otro. Y entonces todo lo calculo en valor esperado. Si yo tuviese más de 2 jugadores, digamos que 3 jugadores y 2 de esos tuviesen 2 tipos, entonces mi F debería definir probabilidades para 4 escenarios, así es. Ajá. Bueno, eso con un poquito de práctica, que lo bueno es que estamos justo a tiempo para hacer la introducción a la teoría de subastas, que es simplemente una cosa conceptual, que después va a usar esto fuertísimo, pero entonces necesito que aprendan mejor esto y por eso sería bueno pues las clases complementarias antes de entrar a la parte dura de subastas. Por ahora voy a hacer la parte conceptual para que ustedes entiendan por qué la teoría de subastas, que en este curso por lo menos vamos a explorar, es realmente un ejemplo de juegos de información incompleta. Entonces, la teoría de subastas es una
aplicación, si quieren, de la teoría de juegos de información incompleta. Es, como lo he repetido en varias ocasiones, uno de los grandes logros de la teoría económica, porque es pensando en estos principios que vamos a estudiar aquí, que se diseñan y se diseñan de formas bastante sofisticadas y bastante diferentes. Se diseñan asignación de recursos muy, muy importantes, como son, por ejemplo, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se subasta y se presentan varias empresas para poder utilizar cierta franja para hacer transmisión de datos o transmisión de voz o transmisión de televisión. Por ejemplo, el espectro electromagnético colombiano pues tiene una franja que es dedicada única, exclusivamente al uso de las fuerzas militares. Eso, pues ahí nadie compite por eso. Pero las onda corta, onda larga, todas esas diferentes frecuencias se usan para transmisión de radio, televisión, datos de celular, telefonía celular, etcétera. Todo eso requiere, eso es parte, digamos, de los activos que la nación puede subastar para que las empresas lo utilicen. No es que pues todo el mundo salga a hacer transmisión de televisión en cualquier frecuencia y pues primero los equipos no están hechos para eso y uno necesita permisos para hacer esa transmisión. Entonces, espectro electromagnético, deuda pública en el país, se subasta todas las subastas de deuda, emisión primaria se hace mediante subastas también muy particulares. Se subasta también diariamente la liquidez a los bancos, se les da a través de un mecanismo de subastas, bien sea para darle liquidez al sistema o para contraer la liquidez del sistema. Se subastan, ya ustedes conocen, pues obras de arte, esto es lo más famoso, pero se subastan flores, se subasta el atún. Hace poco, de hecho me pareció increíble, se vendió en Japón el atún más caro de la historia mediante una subasta. Si no estoy mal, el atún, un animalote gigante, costaba algo así como 1.1 millones de dólares. Eso fue muy buena pregunta. Las licitaciones, todas las licitaciones, a diferencia de las subastas, que como nosotros vamos a estudiarlo, hay una teoría que es absolutamente análoga, que a la de las subastas, que es la de licitaciones. Entonces, en subastas simplemente vamos a suponer que uno oferta cada vez más y más para que aquel que oferte más alto gana, pero y vamos a desarrollar toda la teoría en ese contexto simplemente pues para fijar las ideas. Ahora, eso hay una versión equivalente que es que todo el mundo oferta para proveer, por ejemplo, un servicio y el que gana es el que más barato oferta. Eso entonces es el caso de todas las licitaciones que uno se puede imaginar. Hace poco se hizo una licitación gigante de tecnología para el SENA. Es la licitación más grande que se haya hecho en Latinoamérica, si no estoy mal, pues de una entidad gubernamental, algo así, una subasta realmente grande, pero pues también se subastan la construcción de obras públicas, la construcción de un puente sobre la vía al llano, entonces eso también se licita. Pero pues, digamos, la teoría que cobija a todas esas licitaciones es análoga a lo que vamos a estudiar aquí. La recolección de basuras de Bogotá, por ejemplo. Si tenemos tiempo, miramos un poquitico cómo era el funcionamiento de esa licitación. Era bastante compleja, muy interesante todo eso. Aquí el universo de la creatividad es infinito. El problema es pues que uno pues se puede poner muy creativo, pero puede no tener ni idea cuáles son las implicaciones positivas y normativas de lo que uno diseñe. Yo puedo diseñar cosas muy interesantes de cómo se asigna un objeto, pero no saber si tiene un equilibrio, no saber si el equilibrio es en estrategias dominantes o es un equilibrio de Nash. No saber que tiene un equilibrio ya es una debilidad muy grande, porque eso quiere decir que la teoría no le dice a uno que hay algo razonable para jugar. Y peor aún, desconocer las propiedades normativas es todavía más
más débil, porque es también una debilidad mayor de cualquier diseño, porque pues uno quiere que el diseño tenga unos objetivos. Eso es bien interesante y lo vamos a ver en un minuto, pero típicamente los objetivos son, por un lado, o el subastador quiere quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. Pensemos de ahora en adelante en subastas, precios altos de alguien que está vendiendo. Y después, si quieren, discutimos en otra ocasión las licitaciones. Pero un propósito puede ser, yo quiero maximizar mi ingreso como subastador. Eso sería lo natural en la Casa Christie's, en cualquier caso en el que pues, hay un interés privado y sea una subasta privada. Pero en el caso, por ejemplo, de la subasta de liquidez del Banco de la República, pues no se trata de que el Banco de la República le dé liquidez a los bancos al precio más y más alto, independientemente de cualquier cosa, o la tasa de interés más alta, sino que todos los bancos que tienen necesidades de liquidez tengan la oportunidad de ganar también en la subasta. Eso ahí prima un objetivo social de eficiencia en la asignación de la liquidez, porque es una misión del Banco de la República velar por la estabilidad financiera, no por prestar plata cara. Entonces, dependiendo del contexto, yo he visto licitaciones en este caso, bueno, en general licitaciones, por ejemplo, el objetivo puede ser, sí, que el servicio me construyan el puente de la forma más barata, pero yo tengo que tener cuidado que a veces también algunos constructores lo que hacen es que mandan unas ofertas muy baratas para ganarse la licitación y después al año y medio dicen, me quedé sin plata, se acabaron los recursos, estimamos mal la cantidad de personas que iban a pasar, vehículos que iban a pasar por el peaje, van y le lloran al gobierno y terminan buscando una renegociación que típicamente pues va en detrimento de los costos que inicialmente se pronosticaron, se presupuestaron para la elaboración del proyecto. Entonces la licitación también a veces tiene unas formas especiales de que no se trata simplemente de que lo haga el más barato, sino que lo haga alguien barato, pero que esté mandando una señal que no se aleje mucho de precios de mercado. Eso es bien complicado de diseñar. Si tenemos tiempo, hablamos un poquito. Wendy. Bueno, la posición dominante, ¿qué es lo que pasa? Que hace poco se hizo, por ejemplo, una subasta del espectro electromagnético en Colombia y se hizo por regiones, porque en diferentes regiones la idea era, si no estoy mal, esta era una subasta para, bueno, había una subasta para, había una subasta para radio regional y entonces a nivel regional se estaba subastando el espectro. Entonces, ¿qué podía pasar? Que llegaba un grande como un RCN, un Caracol, y a esa subasta, pues con una, digamos, toda una infraestructura muy grande que puede facilitarle ofertar muy barato y ganarse fácilmente las subastas y ninguna oportunidad para radios regionales de competir con estos monstruos cuyas economías de escala pues los hacen mucho más eficientes que pequeñas radioemisoras regionales. Entonces, evitar que unos participantes se lleven o tengan una posibilidad mayor que otros de manera sencilla es dificilísimo. El gobierno hizo algo que pues tampoco me parece que está bien hecho, pero fundamentalmente lo que se hizo fue enmascarar el mecanismo de asignación en un mecanismo que tenía un componente aleatorio. Y en el componente aleatorio se le daba la oportunidad que un pequeño le ganara a un grande. Entonces, pues resultaba, digamos, como, me parece antitransparente, porque daba la impresión de que estaban haciendo algo muy
muy transparente en términos de diseño de mecanismos o de un diseño correcto para la asignación, buscando que la probabilidad de los pequeños no fuera cero de ganar, pero lo estaban haciendo, digamos, en el fondo sin ser transparentes, porque era claro que lo que estaban diseñando tenía un componente, tenía un equilibrio en estrategias que eran aleatorias, en estrategias mixtas. Casi que la asignación terminaba siendo aleatoria. Entonces me parece que pues eso, en vez de claramente decir, bueno, aquí vamos a permitir que unos pequeños ganen, aquí que otros, vamos a ser transparentes realmente, pues lo que se estaba era diseñando una cosa que pretendía ser una asignación como que a todos los, como que era eficiente, pero en el fondo buscaba era pues darle oportunidad a los pequeños de una forma de aleatorizar, y que a mí personalmente pues me parece que no era la forma de hacerlo, pero es muy común hacerlo así en el mundo. Entonces eso creo que responde, es difícil controlar, hay formas de controlar eso, pero no necesariamente con la subasta como tal, sino poniendo condiciones de entrada en que solamente se aceptan esos participantes porque se quieren dar oportunidades. Y bueno, eso también va en contravía de la libre competencia. Y bueno, eso es todo un lío político, pero pues esas cosas hacen parte del diseño completo. Es muy interesante. Bueno, por último, quería decir algo. Bueno, creo que los ejemplos iré diciendo algo. Yo simplemente voy a... esta vaina es muy larga, entonces yo simplemente quiero terminar con una cosita aquí que es sobre la taxonomía, antes de entrar a las preguntas fundamentales. Entonces quiero explicar lo siguiente. Las subastas son un mecanismo de asignación de recursos. No, hay una cantidad de subastas que se hacen súper bien en Colombia. Las subastas del Banco de la República, de títulos del Tesoro, las subastas de liquidez, la subasta del sector eléctrico. Esta vaina se subasta todos los días, la energía eléctrica, todos los días se subasta, cada hora hay una subasta. Esa se las voy a explicar. Hay una gran cantidad de subastas supremamente bien diseñadas que también pues, se usan en otras partes del mundo. Pero hay algunas puntualmente que se han hecho que no son tan bien pensadas. Yo les voy a poner a leer una columna que yo escribí sobre eso que se llama, la columna está por ahí en la página web y se llama Loterías Suicidas, y busca como resaltar el hecho de que algunas veces usamos mecanismos de asignación de recursos, tanto empresas como gobierno, que pues realmente son ineficientes y bastante absurdos en algún sentido. Entonces, eso lo vemos después. Bueno, se me acaba el tiempo, pero termino entonces para ya comenzar con la taxonomía la próxima diciendo lo siguiente. La subasta es un mecanismo de asignación de recursos que es muy importante porque se utiliza típicamente cuando no hay un mercado para el bien. No hay un mercado que uno puede decir, eso tiene un precio, ese bien tiene un precio. La construcción de una obra, de un puente, no tiene un precio porque ese es el primer puente que se va a hacer en ese caso, entonces toca estimarlo. Un cuadro de Botero no tiene un precio porque ese cuadro no está permanentemente siendo comprado y vendido y uno sabría el precio que tiene. No, ese se va a sacar por la primera vez a la venta el cuadro de Botero que estaba en la casa de no sé quién guardado. Entonces, bueno, no me quiero extender. Yo explico la próxima por qué es un mecanismo y cuándo se usa. Y comenzamos esta teoría que nos tardará por lo menos 2 semanas. ¿Preguntas?